Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de SoftwareOne Colombia. Les damos la bienvenida al webcast del día de hoy donde hablaremos del tema de Pira Cloud. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencias en conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología. Allí ustedes pueden acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-mediolatam.softwareone.com. Allí también podrán encontrar la grabación de este webcast, enviar sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al final de esta sesión haremos una encuesta cuya duración no será más de un minuto. Para el equipo de Software One será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Bueno, ya vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlo por medio del chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas, ¿de acuerdo? El día de hoy nos acompaña Ana Grotz. Ana, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y la idea de la sesión de hoy es comentarles qué es Cloud a aquellos clientes que todavía no lo están utilizando y para aquellas nuevas cuentas con las que hemos estado en contacto que puedan descubrir los beneficios de esta plataforma única que tiene Software One a nivel global y que anteriormente se ha llamado Software Lifecycle Portal para aquellos clientes que ya lo estaban utilizando. Mi nombre es Ana Groth, yo formo parte del equipo de cuentas internacionales que trabajamos en todos los países donde Software One tiene presencia y Pira Cloud es justamente la plataforma que le permite a nuestros clientes tener esta solución para la gestión de activos de software de manera integral. Vamos a ir viendo por qué consideramos que el valor que otorga Software One mediante esta plataforma se maximiza al administrar todo el portafolio, tanto de software on-premise como de software en la nube. Entonces, esta es una demo en vivo de la plataforma. También tenemos disponible la opción de que vayan haciendo consultas por la sección de mensajería instantánea y a medida que vayamos recibiendo preguntas también podemos ir contestándolas o dejarlas al final de la sesión. Bueno, esta parte habla de lo que tiene que ver con la inversión en IT que hacen las compañías según los análisis del mercado y vemos que hay un gran porcentaje de pequeñas compañías o de medianas compañías y un menor porcentaje de empresas grandes donde el promedio de gastos de IT está relacionado con ese revenue que tienen esas empresas. Entonces medimos digamos, el segmento al cual pertenece la empresa en función de su revenue, no tanto en cuanto a cantidad de empleados o presencia en países, sino acá en este slide lo que vemos es justamente en función del revenue. Entonces, considerando cuáles son estos parámetros y que tenemos, por ejemplo, que un 5% del consumo del presupuesto de IT va a ser distribuido en este tipo de compañías de esta manera, el ejemplo que tenemos con un cliente, por ejemplo, de 2 billones de dólares que gasta digamos, en software por un fabricante en particular, esto va a ser consumido para gastos de IT en 100 millones. Entonces, es a modo de tener un parámetro de referencia. El slide nos habla de que el 20% del presupuesto de IT se va a ir destinando a lo que es software. Acá específicamente sería como hacer una segmentación de ese total de presupuesto disponible para IT, cuánto corresponde a software. Y eso nos daría una medida de 20 millones en este caso. Luego, lo que tenemos acá como ejemplo es que todo lo que tiene que ver con la gestión del portafolio completo de software, de activos de software va a tener distintas etapas, ¿sí? Antes de lo que es la administración mejorada de los activos de software, vamos a ver que el presupuesto se va a ir destinando
en planificación, en gestión, en lo que se refiere a hacer de alguna manera análisis de mejoras y finalmente vamos a tener ahorros posibles. Entonces, si consideramos que los ahorros posibles van a ser un 30%, esto nos da una medida de 6 millones al año. Ahora, ¿cómo gestionamos estos ahorros? La idea que no es que se reduzca el presupuesto de Haití en un futuro, sino que esos ahorros realmente se utilicen para la operación, desde la operación hacia la innovación. Entonces todo lo que antes podía ser un 66% en consumo de proyectos o de gastos operativos, lo vamos a poder distribuir y mejorar en la parte de innovación para mejoras en el negocio, hacer crecer el negocio o transformar el negocio. Luego lo que vemos es que a medida que vamos viendo las tendencias de mercado, todo lo que tiene que ver con la nube es una tendencia en crecimiento. Entonces, de la fecha actual, 2016, donde tenemos un 15% de inversión en la nube, hay una tendencia, según los análisis, de que ese gasto va a ir siendo creciente, llegando a un 25%. Entonces, lo que pretendemos con esto es mostrarles que estos son ejemplos de cómo la migración de algo que es on-premise a la nube puede ser optimizado. Acá lo que vemos son los desafíos que tiene que ver la gestión de presupuesto, esos gastos que tenemos o esa inversión, ¿sí? Porque los principales por lo general en las empresas, sean empresas medianas, pequeñas o grandes, como veíamos antes, siempre hablamos de un porcentaje de esa gestión que se destina a lo que es la administración de estos activos y una de las principales mejoras que se pueden hacer es de lo que son catálogos de compras, ¿sí? Segmentadas en muchísimos fabricantes o en distintos proveedores, por lo cual si logramos maximizar el poder global de compra de las empresas, puede ser regional, global o realmente asumiendo cuáles son todas las ventajas de unificar contratos, por ejemplo, aunque sea un grupo de empresas locales, sin necesidad de que sea algo, pero siempre hay oportunidades de mejora. Después, lo que tenemos es cómo hacemos para mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión de esos documentos de compras, desde una cotización, una orden de compra, una factura y el historial que tiene que ver con toda esta gestión. Lo mismo, hay una necesidad de mejora en el proceso de facturación, ¿sí? ¿Quién va a aprobar esas facturas? ¿Cómo se van a pagar esas facturas? ¿Cómo controlo desde el área de finanzas que los pagos se hagan en tiempo y forma o que se optimicen esas negociaciones de pago a proveedores? Luego lo que vemos como una mejora, una oportunidad de mejora es todo lo que tiene que ver con las decisiones en nube. Todo el concepto de nube es algo bastante nuevo, más allá del asesoramiento que cada cliente puede haber recibido de parte de los fabricantes, hay necesidades todavía de optimizar mucho más todo lo que tiene que ver con la visibilidad del consumo, ¿sí? Y esos costos ocultos de IT que por lo general en proyectos on-premise eran más visibles que con la nube suelen aparecer como costos adicionales o consumos superiores a lo que está planificado sin tener una buena visibilidad para controlar cómo se está trabajando en ese sentido. Y esto finalmente, todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad de esos activos, midiendo los riesgos, midiendo toda la parte de compliance, auditorías, contratos y demás. Entonces, lo que pone SoftOne es Pira Cloud, esta plataforma, que ahora vamos a ver la demo en vivo, donde nosotros vamos a poder hacer un acceso los qué es lo que estamos corriendo en nube, cuáles son los contratos, ¿sí? Y esto nos va a permitir de ese portafolio de software, tanto on-premise como en la nube. Es una plataforma que creemos que es algo único en el mercado porque es la única que nos permite unificar esos dos mundos que por lo general suelen estar bastante segmentados. Entonces, las funciones
claves que tiene PiraCloud, lo global, con todo una vista de cuáles son las propuestas de estos fabricantes en cuanto a la descripción de productos, a sus precios, cuáles son los productos que uno debería comprar según los modelos de licenciamiento disponibles. Todo eso en la moneda local de la compañía que está logueada en la plataforma y también teniendo en cuenta cuáles son los impuestos correspondientes a ese país. Después todo lo que tiene que ver con el proceso de compras de manera centralizada, teniendo workflows de aprobación para cotizaciones y órdenes, definir cuáles son los paquetes de software que están homologados por la compañía y que van a ser los que se van a permitir comprar o descargar, ¿sí? Centralizando esta gestión también desde un único punto de acceso para evitar inconvenientes en compra de software que no era el que estaba aprobado por la compañía. Lo que tiene que ver con facturación y pago de esas facturas, nuevamente centralizar toda la facturación y de alguna manera poder tener reportes distribuidos por unidades de negocio o por país o por usuario que hizo el pedido, con muchas mejoras en la parte de reportes que por lo general suele ser que uno tiene que estar armando planillas, no sabe cuál es la última versión de ese reporte o solicitarlo a distintos fabricantes o los partners con los que ustedes trabajen. La visibilidad en la nube, nuevamente para tomar decisiones efectivas de compra de esos recursos en la nube, ¿sí? No solamente vamos a ver luego que tiene que ver con Microsoft, sino con, por ejemplo, Amazon, como una novedad que tenemos en la nueva versión de PiraCloud, por lo cual todos estos recursos van a poder ser monitoreados y de alguna manera mejorar la toma de decisiones para las futuras negociaciones de esas compras. Luego tenemos lo que tiene que ver con la gobernabilidad y la gestión de ese riesgo, porque vamos a tener certeza y claridad en la información de los contratos y los compromisos que tenemos asumidos, los vencimientos de esos contratos y de alguna manera poder ir evaluando el ciclo de vida del software, cuando ese software está por vencer, cuando me conviene hacer una renovación, qué cosas tengo que seguir manteniendo o no, ¿sí? En esta versión de PiraCloud Release 2 que estamos anunciando, vamos a tener mejoras en lo que tiene que ver con la plataforma en sí misma, en la interfaz del usuario, para mejorar la experiencia del usuario. Se han hecho mejoras en función del feedback de nuestros clientes. Tenemos gente en nuestro equipo de desarrollo en permanente trabajo de revisión de cómo vamos a hacer para optimizar el uso y la visibilidad de la información que nuestros clientes necesitan. Vamos a incorporar un chat, mensaje instantáneo directamente desde la plataforma para contactarse con nuestro equipo comercial. La idea es que PiraCloud es el soporte que le da las herramientas a nuestros clientes, pero no dejamos de lado la gestión directa con la posibilidad de trabajar en forma personalizada, tanto en línea como teléfono o con visitas de nuestro equipo comercial. Y de alguna manera también tenemos mejoras en lo que se refiere a Azure, que vamos a ir viendo cuáles son estos beneficios de tener un control del consumo de Azure, que tiene que ver con este punto mejora en las decisiones por el traqueo que hacemos del consumo, ¿sí? Entonces, estamos incorporando herramientas que antes no teníamos, como una calculadora para la toma de decisiones de soluciones en la nube. Vamos a poder mejorar la automatización y el provisionamiento de los servicios en la nube. Vamos a tener la posibilidad de medir el consumo de Azure, no solamente en Enterprise Agreement, como era anteriormente, sino que hemos incorporado MPSA y CSP, que son nuevos modelos de licenciamiento. Y acá, como hablábamos antes, Amazon aparece como un nuevo integrante de las soluciones en la nube, donde vamos a poder estar midiendo el consumo. Luego Office 365 con Cloud Insider, eso si conversan con nuestro equipo comercial van a ver que tenemos muchas novedades en ese sentido para lo que se refiere a la gestión de esos planes de Office 365 y de consumo en la nube. Y a la vez también la posibilidad de agregar alertas, ir haciendo seguimiento de cuestiones que antes era difícil administrar. Lo que tiene que ver con compliance, también tenemos mejoras porque vamos a tener acceso a la información de los contratos, los acuerdos, los principales fabricantes que tienen una base de información de cuáles son
derechos de uso de su software para poder hacer revisiones de si estamos siguiendo esas reglas o no, y a la vez vamos a poder integrar una solución que se llama Risk Profiler, que está integrada en PyraCloud, en esta nueva versión, que nos va a permitir ir viendo según las empresas y cuáles son aquellos fabricantes que tienen mayor cantidad de auditorías en el mercado. Según el software que nuestros clientes tienen instalado, vamos a poder ir midiendo cómo impacta este alto riesgo o bajo riesgo que tienen estos fabricantes. Bueno, esta sería la vista de esta nueva interfaz de usuario mejorada. Tenemos mucha información de este tipo de detalles que tienen que ver con indicadores, ¿sí? Hemos hecho más visual la experiencia para que pueda ver a simple vista el usuario cuando se loguea la información de accionables y conectarse también directamente con el equipo de Software One, como vemos en la pantalla en la sección izquierda, donde tenemos el equipo comercial directamente disponible y sabemos si está en línea o no para poder conectarnos. Esta es la sección del Decision Calculator de Cloud. Acá en la pantalla vemos algunos de los logos bastante familiares que tienen que ver con Skype for Business, por ejemplo, Office 365, Windows, y de alguna manera la idea es que en la medida que ustedes vayan tomando decisiones sobre la inversión que van a hacer en activos de software en la nube, puedan ir haciendo un seguimiento y monitoreando esta información. Por otro lado, acá vemos más información, ¿sí? De especificar todos los recursos y los distintos tipos de servicios. Vamos a tener también la posibilidad de paquetes ya recomendados por nuestros especialistas, por lo cual la decisión va a ser más simple en función de estas métricas y de estos reportes que tenemos disponibles. Lo que se refiere a Amazon, como vemos aquí, vamos a tener también un dashboard de consumo en la nube, por lo cual esta información es muy útil porque por lo general suele ser un software que está siendo utilizado pero sin demasiados controles en cuanto a cuáles son los usuarios que lo descargan y demás. Ana, tenemos una pregunta Sí. de Olivier. Olivier nos pregunta, ¿cuándo va a ser lanzado PyraCloud 2? ¿Este update va a ser automático? En principio, la respuesta es que para algunos clientes ya lo tenemos disponible a modo de piloto, que lo estamos probando, lo estamos usando para recolectar feedback, pero la idea es que a principios del año 2017, después de nuestro evento anual que hacemos durante todo enero en las distintas regiones, se va a hacer el anuncio oficial, digamos, para que se pueda utilizar. Por lo general, los clientes que ya tenían software de SQL Portal se están migrando a PyraCloud, pero este nuevo release estaría disponible en unas semanas, digamos, ya llegando casi al fin de nuestro año fiscal aquí. Pero bueno, si hay algún cliente interesado en conocer o ver alguna funcionalidad con mayor detalle, lo que estamos ofreciendo son pilotos o estas demostraciones, tal vez como para ir trabajando con sus datos propios o al menos para ver las demos de datos ficticios a modo de consulta. Bueno, no sé si queda respondida la pregunta, si no cualquier cosita volvemos a este tema. Bueno, nuevamente entonces, en este dashboard vamos a ver que tenemos información donde vemos, por ejemplo, en pantalla Amazon, Azure, Office 365 y los distintos cuadros con el reporte que podemos llegar a necesitar de consumo, la posibilidad de hacer distintas acciones en función de estos servicios.
Por ejemplo, algo que es bastante interesante son las notificaciones clave de cuáles son los contratos activos, cuáles son las facturas recientes, cuáles son las facturas que están por vencer, cuáles son las cotizaciones recientes, cuáles son las cotizaciones que ya vencieron y que habría que volver a solicitar una actualización. Y esto que hablábamos antes del click to chat para contactarse con el equipo comercial. Bueno, acá entonces llegamos a este último slide, que es para que pasemos a la demo en vivo, por lo cual vamos a esta pantalla. Si me confirman que lo ven bien, tenemos unos minutos como para hacer un panorama general de la solución completa directamente desde la demo en línea. ¿Se ve bien ahí? Sí, Ana, sí, vemos perfecto. Perfecto. Bueno, entonces estamos aquí en lo que sería el tablero principal. Como ven, estamos en esta sección que es como la página de inicio, ¿sí? Donde tenemos la posibilidad, por ejemplo, de seleccionar distintos idiomas. ¿Sí? Como ahora estamos en la demo de prueba, vemos que estamos en la versión en español, hay algunas noticias y cuestiones que son globales y que entonces se ven en inglés, pero la mayor parte de las acciones posibles están disponibles en lo que sería español, como para que sea más claro para nuestros clientes. Entonces, básicamente lo que vamos a ver acá es que tenemos tres principales puntos, ¿sí? De lo que tiene que ver con las funciones de Software One. Uno es el de documentos. Documentos para nosotros son todos aquellos archivos, ¿sí? Que corresponden a cotizaciones, órdenes o facturas, que son los que hacemos desde nuestro ERP, desde Navision. Entonces, esos documentos comerciales de transacciones son los que van a estar almacenados en esta sección documentos, ¿sí? Como vemos acá, cotizaciones, órdenes, facturas, y también hay otros documentos adicionales o complementarios que tienen que ver con cuando hacemos el envío de ese software y queda constancia de dónde se envió, notas de crédito por ajustes de facturación, recordatorios por algún vencimiento, alguna alerta que los clientes necesitan ir viendo, ¿sí? Después lo que sería la sección de compra, esto es lo que sería el carrito de compras para nuestros clientes. Por lo general este perfil de compra es el que utiliza tanto las áreas de IT para hacer la gestión o el seguimiento de qué cotizaciones están haciendo, pero el principal usuario de esta sección es desde ya el gerente de compras o el equipo que tiene que estar dando aprobación de órdenes de compra. Entonces vamos a entrar en detalle luego en esta sección y esta tercera sección de activos es lo que nos permite hacer un seguimiento de todo lo que es el portafolio completo de software, de lo que hablábamos antes, tanto en la nube, ¿sí? Como vemos acá Azure, o lo que sería la sección de activos de software de los distintos contratos o el historial de compras que los clientes nos solicitan subir en la plataforma. Entonces vamos a ir por partes, lo que sería la sección de documentos para que vean cómo funciona. Básicamente esta sección de cotizaciones nos lleva a una pantalla que sería el historial completo de cotizaciones y es una pantalla totalmente customizable por parte del usuario directamente sin mayor necesidad que agregar o eliminar columnas según la información que necesiten. Por ejemplo, si necesito ir viendo análisis de todas las cotizaciones de un año en particular, supongamos que estamos llegando al cierre del 2016 y tengo que filtrar por fecha del último semestre, por ejemplo, tendría la posibilidad de agregar esta columna de fecha, o podría decir, necesito saber cuál fue la moneda con la cual pagué o no, ¿sí? Todo eso se puede ir agregando, se puede ir modificando, se puede ir cambiando o customizando el orden de las columnas, por lo cual una vez que hacemos estos cambios en la configuración, y yo digo, por ejemplo, el contacto de venta ya no lo necesito, o no necesito persona de contacto de licencia, según los reportes que yo también necesite hacer, voy a poder guardar esta configuración y me va a quedar disponible con esta vista. Esto lo que me va a permitir es aplicar filtros, ¿sí? Como hablábamos antes, yo puedo ir buscando en el calendario los distintos filtros de fechas. Una vez que defino esos parámetros, puedo actualizar este reporte en vivo
o bien ir buscando por número de referencia. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, necesito que cuando creen la cotización le pongan este número de referencia o esta palabra clave por proyecto, por ejemplo. Entonces, me va a aparecer que tengo esta cotización disponible en el historial sin necesidad de hacer demasiadas búsquedas adicionales. Una vez que llego a esta historia de cotizaciones con la cotización que yo necesito, tengo la acción posible que sería ampliar esa cotización y verla de la misma manera que ustedes la reciben por mail en un PDF que nuestro equipo comercial les envía. Lo que facilita esto es que también voy a tener columnas que puedo eliminar o sacar o agregar, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos la posibilidad de agregar tal vez el modelo de licenciamiento porque necesito ver una forma de licenciamiento en particular o el país de uso al que corresponde este software. Entonces esto me va a permitir agregar en línea directamente estos parámetros de reportes para optimizar la información que estoy buscando. Y nuevamente, si quisiera ver mayor detalle, tengo la posibilidad de hacer acciones adicionales o exportar, por ejemplo, este reporte a alguna otra persona que lo necesite. Luego vamos a ver la parte de reportes donde consolida toda esta información. Acá lo que me muestra sería agregar al carrito de compras, que sería la funcionalidad que tiene que ver con la segunda parte que hablábamos antes de compras, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, necesitaría comprar esta licencia y tengo la posibilidad de agregarla directamente desde el historial de compras en el carrito de compras. Como ahora estamos en una demo de prueba, vamos a ver acá que lo que nos dice, por ejemplo, que es un ejemplo de lo que hablábamos antes de cómo controlar el software que los usuarios tienen permiso de comprar. Acá lo que me dice PiraCloud es que este ítem en particular no está en el catálogo, ¿sí? Porque ustedes como clientes ya al hablar con nosotros nos han dicho este software no corresponde al modelo de licenciamiento de mi empresa y eventualmente si estuviera disponible para alguna de las compañías del grupo, para este otro usuario no está disponible. Entonces acá directamente PiraCloud me avisa que esto no lo va a poder comprar este usuario. Entonces todos estos permisos y estas regulaciones se pueden hacer digamos, como una forma de prevenir que haya usuarios que compren cosas que no corresponden. Bueno, luego lo que tenemos es, de la misma manera que tenemos cotizaciones, tenemos órdenes, tenemos facturas. Por ejemplo, facturas es interesante porque nos va a dar una vista de cuáles son las facturas próximas a vencer, por ejemplo, y yo voy a tener la posibilidad de aplicar filtros, también nuevamente por fecha, como para ver este detalle. Y lo que me va a dar también es un detalle de cuáles son las facturas que están pendientes de pago, cuáles fueron pagadas, cuáles están eh, vencidas y otras que están vencidas y hay un vencimiento próximo que yo debo considerar. Entonces, en función de eso, tengo la posibilidad también de ir haciendo búsquedas por referencia o por las direcciones de entrega al que corresponde esta facturación. En documentos, entonces, lo mismo que vimos para cotizaciones corresponde a órdenes. Órdenes para nosotros ya son esas transacciones que fueron aprobadas para que se ejecute esa transacción. Ahí es donde ustedes nos mandan su orden de compra, su número de orden de compra. Y PiraCloud también se integra con los sistemas de gestión de compras que ustedes tengan. Si ustedes trabajan con Ariba, con SAP, con alguna plataforma de compras que quisieran integrar a PiraCloud, nuestros equipos de integración tienen disponible la posibilidad de trabajar en este sentido para automatizar aún más la gestión. Entonces, por ejemplo, acá vemos que vamos a ver el historial de pedidos completo, tenemos la posibilidad de aplicar filtros, ordenar en forma ascendente o descendente, y de alguna manera esto para empresas globales nos permite organizar mejor la gestión de esta información. Todas estas columnas también son customizables, como veíamos para el historial de cotizaciones. Voy a poder agregar o sacar columnas y lo que nos permite esto, que muchas empresas nos piden, es saber quién hizo la compra, quién es el dueño de la licencia, quién es el contacto
al cual se le va a facturar esto y a qué compañía se le entrega el software. Porque en una gestión descentralizada del proceso de compras, todas esas empresas tienen que estar creadas en nuestra base y de esa manera nos va a permitir mejorar la gestión, a diferencia de portales como puede tener un fabricante, donde por lo general el dueño del contrato es único, hay un único administrador de todo y esa persona puede estar de viaje, puede estar de vacaciones o no disponible en un momento que yo necesito hacer una consulta de un pedido o de hacer una descarga de software o encontrar una clave de instalación, y PiraCloud justamente me da este beneficio de poder centralizar toda la información correspondiente a estas transacciones. Bueno, lo que hablábamos antes de reportes, lo podemos ver acá, que nos va a permitir unificar en reportes distintas vistas, distintos datos que yo necesite. Nosotros tenemos algunos reportes a modo de prueba que ya están customizados, pero en otros casos nos va a permitir crearlos, ¿sí? Y a la vez de crearlos, por ejemplo, vamos a tener templates, ¿sí? En este caso, como es un ejemplo, no tenemos reportes creados, pero sí tenemos planillas de reporte que nos va a permitir, por ejemplo, ir viendo qué cosas quiero yo tener reportes con distintos accionables. Por ejemplo, quiero ver un reporte de todos mis contratos, ¿sí? Y voy a tener la posibilidad de ejecutar acciones o ver detalles de qué consiste este reporte, qué columnas va a contener. Todo esto se puede parametrizar fácilmente por parte del usuario y a la vez definir fechas de cuándo este reporte va a ser entregado y de qué manera, ¿sí? Entonces acá voy a tener la posibilidad de editar si quiero hacer cambios, porque el día de mañana, por ejemplo, no necesito ver más por país, ¿sí? Y voy a poder actualizar cómo va a trabajarse este reporte y a la vez voy a tener también la posibilidad de editar el nombre de la plantilla, porque ahora se va a llamar de otra manera, como para hacer más fácil la ubicación de este reporte, y simplemente actualizo esto como para que me traiga la información que yo necesite. Y a la vez también tengo la posibilidad de copiar este reporte o ver nuevamente el detalle real de esta planilla de reporte. Estos son como templates, ¿sí? Y lo otro que tenemos son los reportes programados, que una vez que yo ya definí ese template de reporte, voy a tener disponible en esta sección esos reportes que me va construyendo PiraCloud en función de los parámetros que yo necesite. Por ejemplo, acá voy a tener la posibilidad de ver cuál es la fecha en que se corrió el último reporte y generar acciones posibles, nuevamente editarlo o correr nuevamente el reporte o dejarlo desactivado porque ya no lo necesito, ¿sí? Toda esta información es muy útil y nos permite trabajar con distintas columnas, distintos formatos según lo que necesite. Bueno, volviendo a lo que sería compras entonces. Vimos primero que tenemos la posibilidad desde una cotización generar una acción de compra, que en ese caso, en el ejemplo, PiraCloud no lo permitía porque no estaba en el catálogo. Entonces vamos a ver lo que son estos posibles pasos que tenemos que realizar para realizar una compra. Entonces, por ejemplo, uno de esos sería buscar un producto, ¿sí? En vez de yo ir a una cotización previa, voy a decir, necesito comprar un Windows Server, ¿sí? Y de alguna manera voy a tener las distintas versiones de ese server que necesito comprar y me va a traer, son espacios de filo de búsqueda, ¿sí? Que puede ser por modelo de licenciamiento. Por ejemplo, yo quisiera comprar este servidor, pero en el modelo de MPSA, por ejemplo. Y ahora ves, tengo la posibilidad también de ir definiendo parámetros en función de cuáles son los distintos años que le quedan de mantenimiento o comprar sin mantenimiento, depende de justamente cuáles son los seteos de este catálogo para este caso. Supongamos que yo quisiera comprar esta versión y voy a tener la posibilidad de ampliar el detalle o subirlo al carrito de compras. Acá en este caso me dice guardado exitoso, eso significa que este producto está aprobado por la compañía para ser comprado, ¿sí? Después lo que tengo la posibilidad es de ir a ese carrito de compras, que sería esta segunda opción, donde yo ya voy a ir poniendo cosas como si fuera mi carrito del supermercado, donde de alguna manera lo que hago es estar completando los datos de las compras que voy haciendo durante un mes, por ejemplo, y finalmente al llegar un momento del mes decido que voy a hacer la compra realmente. Entonces acá, por ejemplo, voy a poner modificar las cantidades, voy a decir en vez de 60 voy a comprar 100, por ejemplo,
y ya automáticamente voy a ver la lista completa con sus precios actualizados y me dice se ha guardado exitosamente esta nueva cantidad actualizada. Entonces desde aquí nuevamente puedo realizar acciones adicionales, como por ejemplo ver el total al que corresponde esta compra, y voy a tener la posibilidad de crear una cotización, porque necesito un documento que respalde esta compra que estoy por hacer, y a la vez voy a tener la posibilidad de crear realmente el pedido, ¿sí? Esto sería como pasar por la caja registradora del supermercado, donde yo ya estoy ejecutando la acción de compra, ¿sí? Pero antes de hacer esa transacción, de la misma manera que cuando estoy en el supermercado para hacer la compra, tengo la posibilidad de decir, bueno, la entrega la van a hacer en tal domicilio, la forma de pago es esta, todos estos parámetros que yo puedo customizar desde aquí, ¿sí? Entonces esto me da una idea más completa de qué estoy comprando. Tengo todavía la opción de hacer cambios. Yo puedo decir, bueno, este producto no lo compro o voy a agregar alguno más. Todavía estoy en una instancia previa a pasar por esa caja registradora como en el supermercado. Una vez que ya definí todos estos parámetros, ¿sí? Acá, por ejemplo, voy a poner a qué proyecto corresponde, si quisiera agregar referencias, número de orden de compra que corresponde según mi sistema de gestión y cualquier instrucción especial si la necesitara. Una vez que ya tengo todo esto completo, simplemente voy a submitir y procesar este pedido. Acá también tengo la posibilidad de, bueno, acá como estamos en la demo de prueba, justamente los precios no están publicados y por eso me dice que no tengo los productos con precio, pero en la realidad ustedes ya van a tener sus precios publicados en la plataforma con la moneda, los impuestos y todo lo que hablábamos antes. Bueno, la siguiente opción para hacer esta compra sería hacerla desde el listado de compras. Entonces cada país podría tener, según la compañía y los permisos del usuario, una vista de las listas de compras. Por ejemplo, para todo lo que es Adobe, yo podría acceder a este catálogo, ver información y saber a qué pertenece. Acá, por ejemplo, en este caso, la lista de compras Adobe corresponde a este Acrobat 100 Pack, ¿sí? Que me va a dar información y el estatus del catálogo. Por ejemplo, en este caso, ese catálogo está inactivo. Tendríamos que revisar con el equipo comercial si lo podemos activar, porque a veces hay licencias de software que dejan de existir, o se modifica la versión, o hay una mejor manera de comprarlo. Bueno, pasamos a la sección de activos, donde tenemos la lista de contratos de licenciamiento. Esto es una parte muy interesante de la plataforma que nos va a permitir ver el estatus de los distintos contratos, los acuerdos de licenciamiento que tengo, tanto en la nube o de servicios o de hardware que yo tenga, por lo cual esto es muy útil para centralizar esa gestión de activos de software. También me permite hacer filtros por fabricante o por categoría de del contrato, cuáles son los que están próximos a vencer. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, si hay algún contrato que está por vencer en 30 días, que me muestre esos contratos. Una vez que ingreso a este contrato que veo que está por vencer, tengo la posibilidad de hacer acciones, ver el detalle de ese contrato y a la vez voy a tener la posibilidad de agregar alertas, por ejemplo. Esto es bastante útil. Si sabemos que es un contrato próximo a vencer, me va a permitir, por ejemplo, agregar una alerta que me avise cuando está por expirar, no un mes antes, sino en una fecha determinada, por ejemplo. Entonces, en vez de que me avise en esta fecha, quiero que me avise el 10, agrego esta alerta y va a pasar a formar parte de la lista de alertas que
que tengo por contrato, donde yo voy a indicar también la dirección de correo a quien le va a llegar esta alerta. Lo otro interesante que tiene que ver con los activos de software es que tenemos la posibilidad de importar todos los activos de software que ustedes tengan disponibles en su compañía, porque son activos que siguen siendo válidos, más allá de que los hayan comprado en un tiempo pasado a nuestra gestión, o que lo estén comprando actualmente otros proveedores, pero no deja de ser información que ustedes necesitan tener disponible en un inventario centralizado, ¿sí? Entonces esto me va a permitir, como dice acá, importar información de licencias y ver todo esto con la posibilidad de realizar filtros también, ¿sí? Decimos, por ejemplo, quiero ver todo lo que tengo de Adobe, según cada modelo de licenciamiento, y a la vez esto también es exportable y fácil de compartir internamente o incluso para las reuniones de negociación con los fabricantes, para saber, bueno, qué cosas tengo que renovar, qué cosas están por expirar, qué cosas realmente tengo compradas además. Acá en esta sección es como describimos ese proceso, simplemente a modo informativo, donde vemos que tenemos distintos templates para la carga de las empresas del grupo, del inventario de software de esas empresas del grupo, los contratos, las claves de licenciamiento, y toda esta información se consolida y se sube directamente a nuestro ERP para estar disponible en PiraCloud. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que se refiere a Azure, ¿sí? Que es una de las funcionalidades que tenemos disponible en la versión de PiraCloud Professional, ¿sí? PiraCloud Pro. Esto es algo que ofrecemos a nuestros clientes por medio de una suscripción, por lo cual ahí tienen que validar con el equipo comercial cuáles son las condiciones y demás, pero es una de las ventajas del uso de PiraCloud para ir midiendo el consumo, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que el contrato tiene cierta duración de un año, por ejemplo, si es un contrato anual, voy a ir viendo cuánto es el consumo utilizado de ese contrato y esto me va a permitir saber si este parámetro está en rojo o en verde en función de si ya pasaron muchos días y mi consumo fue muy acotado, significa que no lo estoy utilizando al máximo. Y por el contrario me puede pasar que tengo un contrato que han pasado ya más o menos 6 meses, el consumo es bastante alto y por el tiempo que queda disponible puede pasar que va a haber un consumo superior a lo que yo tenía previsto, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía previsto $75.000, me dice que según lo que tenemos como estadísticas de consumo, esto podría llegar a ser de $114.000, por lo cual va a haber un cargo adicional estimado, ¿sí? Que yo todavía estoy a tiempo de corregir, ¿sí? Lo que puedo hacer si tengo varios contratos es justamente empezar a destinar recursos de otro contrato que tenga disponible, porque acá esto me va a ir permitiendo medir en qué etapa estoy haciendo consumos más fuertes, para qué departamento, ¿sí? Y puedo ir entrando en detalle en las vistas de cuáles son las cuentas, las suscripciones, los productos, los componentes que corresponden a estos consumos, ¿sí? Por lo cual esto es algo también online que es necesario customizar con los datos de ustedes para saber, bueno, en principio cuál es el monto de ese contrato, cuáles son las fechas de inicio y vencimiento y cómo ustedes tienen distribuido este consumo. Y a la vez puedo ir entrando en detalle en cada una de estas partes para ir viendo esta información. Esta sección, que también forma parte de activos, es para la descarga de software. Acá lo que vemos es que vamos a tener la posibilidad de buscar paquetes de descarga de software o bien que ustedes como clientes nos soliciten subir paquetes customizados que ustedes utilizan para poder de alguna manera hacer esa distribución de software sin necesidad de estar enviando esta información de un modo manual o por algún otro recurso.
Y finalmente lo que vemos aquí es todo lo que tiene que ver con la administración, ¿sí? Donde vamos a ver las empresas que forman parte del grupo al cual este usuario tiene acceso. Vamos a tener la posibilidad de ver los contactos que pertenecen a estas empresas y esto me va a permitir ir gestionando los permisos de estos usuarios y de alguna manera tener una vista completa con posibles acciones. Por ejemplo, ir modificando esos datos de contacto, dando de alta nuevos usuarios, haciendo modificaciones en sus datos, si hay algún cambio de rol o algún cambio de teléfono, de contacto, lo que fuera necesario modificar. Y finalmente, lo que vemos acá es lo que hablábamos al principio, de estos workflows de aprobación en los procesos de compras que ustedes tengan, donde vamos a tener la posibilidad de ir creando distintos workflows de aprobación de forma muy simple o bien utilizar los que nosotros les ayudemos a configurar, ¿sí? Esto me va a permitir, por ejemplo, saber cuáles son los aprobadores de cada uno de estos grupos, ir haciendo ajustes si fuera necesario, porque puede haber una persona que se va de la compañía o justamente cambia de rol y es necesario hacer algo. Esto sería el panorama general de las distintas secciones que vimos, volviendo al tablero como para cerrar, que ya estamos terminando con el tiempo que teníamos establecido. El tablero es customizable, ¿sí? Lo que me va a permitir, por ejemplo, hacer modificaciones en la ubicación de estos cuadros que tengo disponibles. Voy a poder ajustar rápidamente el tamaño, por ejemplo, quisiera ver el dashboard de Azure en forma más grande o hacer algún filtro seteando cuál es el contrato que va a tener disponible este usuario y hacer esas modificaciones en línea directamente. A la vez, como vemos, también lo podemos cambiar de lugar. Podría decir, esta sección de bienvenida, quisiera que me muestre documentos solamente desde el último logueo, por ejemplo, para no hacerlo tan complejo, ¿sí? Y también a modificar las alertas y demás. Una vez que hago estas customizaciones, directamente guardo esto y me aparece el tablero ya modificado con estos nuevos seteos. A la vez, bueno, hemos consolidado también información de nuestros servicios dentro de PiraCloud, así que van a ver que hay mayor información, por ejemplo, de otras funcionalidades que pueden utilizar o el blog que les anunciamos al comienzo de la sesión. Y en esta sección del catálogo de servicios es algo muy útil porque Software One, más allá de ser reconocido en el mercado por todo lo que tiene que ver con la gestión como reseller, para lo que tiene que ver con licenciamiento, contratos y la compra de software en sí mismo, tiene a disposición muchos servicios específicamente disponibles, todo lo que se refiere a servicios en la nube, cloud support y demás. Y estas cuestiones ustedes lo pueden ver directamente en esta matriz informativa para compartirlo internamente dentro de su compañía, porque muchas veces el área de IT trabaja algún tema en particular, pero después hay áreas de gestión de presupuesto o de control de contratos, no necesariamente solamente la persona de IT o de compras pueden utilizar estos servicios, puede haber un área de finanzas, un área de optimización de la inversión, por lo cual hasta se puede llegar a un nivel gerencial mostrando esta información y viendo qué mejoras se pueden hacer. Justamente la idea, volviendo al comienzo de la presentación, es optimizar todo lo que tiene que ver con el portafolio de software global de nuestros clientes y es aquí donde vemos que tenemos servicios, tenemos herramientas, tenemos especialistas y de alguna manera la idea es empezar a profundizar en estos aspectos en sesiones posteriores o en forma personalizada con nuestros equipos locales. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna cosa que quisieran revisar o volver a ver directamente en la demo, o de alguna manera también tenemos la posibilidad de organizar estas sesiones uno a uno y hacerlas más interactivas, hablando de las necesidades puntuales que ustedes tienen y que de alguna manera a veces en las demos que son más generales no llegan a profundizar en esos aspectos.
No, Ana, pues por el momento no veo preguntas, pero si gustas esperamos un minuto para validar si algún cliente tiene preguntas, ¿de acuerdo? Sí, como no. Esperamos unos minutos. Pueden escribirlas o no sé si podemos abrir los micrófonos para que hagan preguntas también desde la audiencia. Déjame porque como tal la tool no me lo permite, pero entonces quedo muy atento del chat. Ok. Bueno, no tenemos consultas entonces. Damos por finalizada la sesión. Les agradecemos el tiempo y quedamos en contacto como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por acompañarnos en esta sesión. De igual forma, si tienen alguna pregunta en un futuro o si desean contactarnos, nos pueden escribir al correo info.co@softwareone.com o ingresando a nuestro blog de tecnología. Allí podrán pues contactarnos directamente. Los invito a diligenciar la encuesta que saldrá al finalizar este webcast. Su opinión es muy importante para nosotros y una vez más gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios. Espero que tengan muy buen resto de día.